Voy a estar compartiendo y leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 9, el versículo del 1 al 18. Es un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Si vienen hoy por primera vez o hace poquito, estoy casi segura que escucharon hablar de esta historia. Y si vienen a la iglesia o son cristianos de hace tiempo, es una historia muy, muy conocida y es el pasaje que nos habla sobre la conversión de Pablo hasta ese momento llamado Saulo. Como ustedes saben, Pablo perseguía a la iglesia de una manera, no sé si decirlo fervientemente, ¿no? Un gran perseguidor de los cristianos. Así que él estaba ahí, los arrastraba a la cárcel y si tenían que ser juzgados y condenados, era ahí el primero, ¿no? El que daba el visto bueno para que sean asesinados, ¿no? Que mueran por causa de Cristo. Así que bueno, él mismo se define en 1 de Timoteo 1:13 como blasfemo, perseguidor y agresor. Dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero recibí misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así que ahí estamos, ¿no? Así se definía Pablo. Y vamos a leer entonces cómo fue su conversión. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Así que acá vemos a Pablo, ¿no?, que estaba ahí persiguiendo a los cristianos y de repente este relámpago y la voz del Señor que le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí su vida totalmente transformada, ¿no? Ahí se convierte entonces al Señor. Si continuamos leyendo, la Biblia nos relata que después él pasó varios días con los discípulos, ahí pasando tiempo con ellos y enseguida empezó entonces a predicar de que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo pasó de perseguir a la iglesia, de estar de acuerdo a que maten a los cristianos, a que los pongan en la cárcel, a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo pensaba, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede transformar la vida de una persona de esta forma? ¿Quién sino Dios para transformar la vida de las personas y que haya un cambio
tan, pero tan radical. Y este es el poder transformador de la palabra de Dios. Como ustedes saben, creo que ya lo conté, que trabajo en un seminario, creo que lo cuento cada vez que tengo la oportunidad, así que me voy a empezar a anotar todas las cosas que ya cuento, así no las vuelvo a contar y les cuento otras cosas nuevas. Pero bueno, yo trabajo en un seminario de educación teológica y en el área que yo estoy tenemos la posibilidad de capacitar personas que visitan cárceles, y eso me dio la oportunidad de visitar por mucho tiempo cárceles de distintas partes del país y compartir entonces ahí con los que están privados de la libertad. Yo iba porque, bueno, ellos también estudiaban de la palabra, se graduaban, yo iba y entregaba los certificados y demás. Y me permitió entonces poder seguir en contacto con varios internos que salían en libertad y que después se acercaban al seminario para continuar estudiando. Y ver lo que Dios hacía en la vida de ellos, personas que delinquían y que de repente tenían un trabajo estable, estaban en la universidad, habían formado familia, ¿no? Y uno ve de una manera tan palpable cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Y digo, no me lo contaron, lo estoy viendo yo con mis propios ojos. Así fue como Dios también transformó la vida de Pablo. ¿Quién sino Dios para hacer algo así? Y cuando hablo de transformar, me refiero, no es solo un cambio en la vida de la persona, sino que es algo mucho más profundo, ¿no? Más radical, no es un cambio chiquitito, es una transformación completa de la persona. Y en esto quería que nos podamos centrar en esta mañana y quisiera que nos podamos llevar algunos puntos o enseñanzas que podamos recordar después en otros momentos cuando lo necesitemos o también hoy. En primer lugar, que no hay límites para el poder de Dios, ¿no? Su poder puede transformar por completo la vida de una persona. Seguramente para los que conocemos a Jesús hace tiempo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero qué bien que nos hace recordar que el poder de Dios no tiene límites. A mí por lo menos me hace bien recordar, saber que tenemos un Dios que nos transforma, que su palabra nos transforma y que no tiene límites en su poder. Muchas veces estamos sumergidos en los problemas o en determinadas circunstancias y nos cuesta mucho poder ver a Dios, ¿no? Poder ver a este Dios que no tiene límites. Y el ejemplo de Pablo me gusta porque, por supuesto que si está en la Biblia y está ese relato es porque el Señor nos quería enseñar algo, ¿no? Y quería que nosotros sepamos de esto que había ocurrido. Pero creo que más allá de la historia real en sí, creo que la mayor enseñanza está en que eso mismo que le pasó a Pablo nos puede pasar también hoy a nosotros, ¿no? No quedó solamente en Pablo, no fue algo que pasó solo a él, sino que también ese poder transformador de Dios sigue actuando hoy en cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas hay hoy acá que podrían decir lo mismo? Estoy segura que hay muchos que pueden decir, Dios transformó mi vida de una manera completa. ¿Cómo podemos entonces acercarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos acceder a la palabra de Dios? Bueno, puede ser como pasó con Pablo, que el Señor, le habló con una voz audible, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y Pablo lo pudo escuchar y ahí al instante su vida fue transformada. Puede ser que también nos hable así, con una palabra, ¿no? Un mensaje que estamos recibiendo. Pero también, y creo que principalmente el Señor nos habla a través de su palabra en la Biblia. Y esto es algo que también necesitamos recordar y reforzar. Y creo que fue Germán también que lo mencionó hace unos domingos atrás. La necesidad de pasar tiempo de calidad con Dios. La necesidad de profundizar en su palabra, porque su palabra es transformadora. Necesitamos pasar tiempo con Dios, porque el poder de su palabra es tan inmenso y valga la redundancia tan poderoso que solo con escuchar puede transformar nuestra vida y las circunstancias por las que estemos atravesando. Y no lo digo desde una manera mágica, ¿no? No quiero que se piensen que
es que escuchamos la palabra y todo se arregla, no funciona así. Pero hay tanta riqueza en la palabra de Dios y tanto es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra que seguramente va a ser transformador, sanador y también liberador para nosotros. Esto creo que también ya lo conté, pero el público se renueva, diría la Chiqui Legrand. Y creo que una vez mencioné de un pastor que se había convertido en un neuropsiquiátrico. Se convirtió porque la persona que tenía al lado, que estaba ahí internada en el neuropsiquiátrico, se puso a leer la Biblia en voz alta, sumergido en las drogas que le daban, las medicaciones y demás, y no podía parar de leerla. Leía la Biblia, creo que la leyó, no sé, en un día, 2 días, no paraba, iba arrancando las hojas y le iba leyendo en voz alta, muy alta, y el otro pastor se iba fumando la Biblia, literal, fumando la Biblia. Se iban preparando los cigarrillos con las hojas que el otro iba tirando. Y este pastor yo lo cuento porque lo conozco, es bastante cercano. Y así fue que era una persona declarada totalmente insana, de hecho, una de las más peligrosas que había en ese momento en el país, y de escuchar la palabra de Dios, cuando el otro se lo estaba leyendo, se convierte al Señor. Y su vida es totalmente transformada. Y una persona que era insana, que es prácticamente un diagnóstico irreversible, bueno, se sanó, salió en libertad y hasta el día de hoy predica, ¿no? Bueno, ese es el poder de nuestro Dios. Tal vez vos mismo estés hoy experimentando ese poder transformador de Dios en tu vida o necesitas experimentarlo. Y tal vez decís, bueno, necesito que mi vida tenga un cambio por completo, porque así ya no puedo seguir. Pero tal vez no es así y necesitas algo en tu vida que sea transformado por Dios. Tal vez necesitas que tu familia sea transformada por Dios, que tu esposo, que tu esposa, que alguno de tus hijos, que tu trabajo. Vos necesitas ver la mano transformadora de Dios. Bueno, esta palabra es para vos. Dios no tiene límites y Dios puede hacerlo. No pienses que ya todo está perdido, que ya está, ¿no? A veces miramos a la gente y decimos, no, esto ya tantas veces que ya no hay vuelta atrás, no tiene cura esto, ¿no? Bueno, Dios es el primero que está interesado en poder mostrar su poder a través tuyo y a través mío, a través nuestro, sin dudas. Quisiera volver al versículo 15, donde el Señor insiste a Ananías, que duda de ir a ver a Pablo, y no lo juzgo, lo entiendo. Imagínense si a mí me mandarían a ver a alguien que me está persiguiendo, bueno, con lo miedosa que soy, lo primero que hubiese dicho es que no. Pero bueno, ahí fue Ananías, dice así: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y acá me gustaría resaltar que no nos limitemos por la mirada del otro. El Señor le dice a Ananías, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Posiblemente ante los ojos de los demás, vos seas un verdadero desastre, el que no cambia más, el último al que quisieran ir a buscar, o tal vez ante tus ojos las circunstancias que estás viviendo no hay solución, pero no nos limitemos por la mirada del otro. El Señor nos mira con ojos de amor y su mirada es mucho más real y profunda que la mirada que pueda tener cualquier otra persona sobre nosotros. Aunque nos digan, ya está, esto está perdido, ya esta persona no cambia más. Miren lo que hizo el Señor con Pablo. Perseguía a la iglesia, mataban a los cristianos y ahí estaba Pablo predicando del Señor. Eso es lo que hace el Señor en nosotros.
Así que cuando nos digan que no podemos o que ya todo está perdido, o tal vez te dicen, no, tu hijo ya está, esto ya no tiene solución, tu familia está destruida, ya no. Bueno, no nos limitemos con lo que los otros ven. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor y el Señor es el que nos mira con otros ojos y ve en nosotros mucho más de lo que nosotros podemos ver e imaginar, y Él quiere también manifestarse a través de nuestra vida. Quisiera volver al versículo 17 y lo voy a leer nuevamente. Y dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. En este caso, él había quedado ciego por un tiempo, ¿no? Cuando recibió este resplandor. Pero me llevó a pensar cuántas veces nosotros nos encontramos ciegos sin poder ver a Jesús, ¿no? Cuántas veces las circunstancias, lo que nos pasa en la vida, no nos permite ver a Dios. Pensaba en mi caso, en algunas personas, ¿no? En particular que habían sufrido mucho. Y yo decía, y los entiendo, ¿no? Es difícil a veces ver a Dios en medio de lo que me toca vivir, en medio del sufrimiento. Es difícil verlo, nos cuesta mucho y lo entiendo. Pero Dios está ahí aunque no lo veamos. Y le pido a Dios que pueda también sacarnos, ¿no? Esa venda que a veces tenemos en los ojos, por el motivo que fuera, incluso hasta también por lo que nos contaron de Jesús, ¿no? Tal vez están acá por primera vez o nos están escuchando por primera vez y nunca tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje de Jesús. Tal vez nos habían contado de Él de otra manera distinta y todo eso hace que uno vaya teniendo un velo y que no lo podamos ver. Incluso los dolores más profundos muchas veces hacen que no lo podamos ver. Pero mi deseo es que el Señor en esta mañana pueda corrernos ese velo, lo pueda sacar y que en medio de la circunstancia que sea que nos toca vivir y que no estamos ajenos, podamos verlo a Él y podamos ver su amor ahí, en nosotros y actuando en nuestra vida, y que su palabra penetre en nuestras vidas y nos haga verdaderamente libres. Porque ¿cómo hacemos para saber todo esto si no nos acercamos a Dios? Si no leemos de Él, si no lo conocemos. ¿Cómo hacemos? ¿No? Necesitamos conocer de Dios, necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos tener esta intimidad con Él para que Él nos pueda hablar y Él también nos pueda entonces transformar y que eso que no nos permite verlo y que nos está hoy tapando pueda caerse. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida, tiene efecto en el corazón de cada uno de nosotros y tiene un propósito también para nosotros. La palabra de Dios está viva, no está muerta, no quedó ahí en el libro que es la Biblia, no queda atrapada en una persona, no, la palabra de Dios es viva, es eficaz y sigue trabajando para que las promesas de Dios se cumplan en cada uno de nosotros. También Dios puede transformarnos de manera física, ¿no? En Marcos 3:1 me gusta este relato que dice, se los leo rápido. En otra ocasión entró a la sinagoga
Estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por los obstinados que eran, y dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Y me gusta esa palabra, quedó restablecida. Y pensaba, por supuesto que Dios también nos puede transformar, ¿no? De alguna enfermedad, puede transformar esa enfermedad que tengamos, posiblemente lo haga y posiblemente no, pero que puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo. Y pensaba, ¿no?, cuánto de la vida de esa persona se le habrá transformado, porque no es solo la sanidad física, sino todo lo que implica tal vez tener una mano seca y paralizada, ¿no? Se le habrá transformado su vida en muchos otros sentidos por tener antes una limitación que ahora no tenía. Pero el Señor no solo sana nuestras heridas físicas, también sana nuestras heridas emocionales y nuestras heridas espirituales. Ese es el poder que tiene nuestro Dios, y ese es el poder que podemos encontrar en su palabra. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, es tan eficaz, es tan transformadora, porque leemos y ahí podemos ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahí podemos encontrar una palabra de aliento, ahí podemos encontrar de su guía, y todo eso es lo que va transformando nuestra vida. Quisiera terminar con este pasaje que está en Mateo de 1 Timoteo 14, que es la parte que le sigue a la que Pablo se define, como dijimos, como perseguidor y demás cosas que dice de él. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Dios intervino en el camino de Pablo y Pablo experimentó esa gracia transformadora de la palabra de Dios. Le abrió los ojos y fue lleno del Espíritu Santo. Fue transformado hasta convertirse en predicador del Señor. Y su vida fue totalmente transformada. Qué alegría me da saber que este poder transformador de la palabra de Dios sigue vigente para cada uno de nosotros hoy y lo podemos disfrutar. Quisieras que puedas recordar que el poder de Dios no tiene límites, que su palabra es transformadora y que necesitamos pasar tiempo con Él para que nos pueda hablar y transformar. Que no te limites por la mirada del otro, no importa lo que los otros ven o vean de vos. Dios te ve con ojos de amor y quiere encontrarte y quiere también transformar tu vida. Y que cuando vengan esos momentos donde realmente necesitamos verlo actuar de manera transformadora, te aferres a su palabra. Esa palabra que está viva y que es poderosa, y también esa palabra que te da esperanza y que le da propósito a tu vida. Así que hasta acá la palabra de Dios, y vamos entonces a terminar con una oración. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es eficaz. Señor, gracias porque tu palabra transforma nuestra vida y cada uno de nosotros necesitamos, Señor, esa palabra transformadora en nuestra vida. Tal vez necesitamos que transformes nuestra vida de manera completa, tal vez necesitamos que transformes alguna circunstancia por la que estamos atravesando y que solo vos lo podés hacer. Pero Señor, qué esperanzador es saber que tu poder no tiene límites, que tu palabra es poderosa, Señor, y que aún hoy sigue actuando en cada uno de nosotros. Señor, gracias por amarnos, Señor, sin límites. Gracias por tu poder en cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos disfrutar de esto, Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias
Señor, por estar acá en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu hermoso nombre, Jesús. Amén.